Muchas gracias, senador. Buenos días tengan todos ustedes. Quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este foro la invitación que me hicieron para participar y lo considero una distinción y una doble distinción al tener la oportunidad también de alternar en esta primera sesión con un amigo a quien aprecio y respeto, que es José Woldenberg. Celebro que se haya incluido a la educación en este foro, porque hubiese resultado, por lo menos para mí, incomprensible que en un foro internacional sobre los retos y las perspectivas de la izquierda democrática no hubiera quedado incluida la educación. Esa izquierda que en opinión de muchos de nosotros está urgida de un nuevo discurso, de una nueva narrativa, un nuevo discurso que, como escuchamos esta mañana en la ceremonia inaugural, no puede ser otro que el de una total apertura y un compromiso ineludible con la democracia. Ningún partido cerrado de clase va a ganar elecciones en una sociedad abierta. Hay, pues, entonces que reconocer y rescatar para la izquierda las libertades individuales sin menoscabo de los compromisos sociales, sin menoscabo de la protección social. Pienso que la idea de que la protección social y las libertades individuales eran irreconciliables es una idea superada en los hechos y para bien. La izquierda moderna debe ser capaz de convocar, como lo está intentando hacer en varios lugares del mundo, a mujeres y hombres de clases sociales distintas y con opiniones diferentes. El tipo de democracia que corresponde a una perspectiva de izquierda es aquella que hace valer los derechos de las minorías, respetando las decisiones generales emanadas, como bien lo ha señalado el maestro Woldenberg, de los procesos electorales. Para la izquierda moderna, la libertad de conciencia y su respeto es un tema fundamental e ineludible. Por eso, no tiene mejor opción que hacer suyo, no solo en el discurso, sino en los hechos, ese gran principio de libertad que es el laicismo. Y por supuesto que para la izquierda democrática son fundamentales, siguen siendo fundamentales. Y aquí hay continuidad histórica, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda y, por supuesto, a la educación. Y por eso es oportuno tocar, así sea brevemente, en esta sesión, algunos aspectos relativos a la educación para el desarrollo social y la democracia. Digo educación y pienso no solo en escuelas, sino en laboratorios, en talleres, en fábricas, pero pienso sobre todo en los jóvenes que buscan su vocación y en sus familias que fincan en ellos sus esperanzas. Digo educación y pienso en capital humano, no solo abundante, sino bien formado, inteligente, pero al mismo tiempo necesitado de instrumentos y espacios adecuados para ser competitivo, para proyectarse internacionalmente, para generar fuentes de trabajo mejor remuneradas. Digo educación
y pienso también en atracción de capitales productivos, protección del medio ambiente, compromiso de la empresa y fortaleza de las universidades, para que todo ello nos dé en su conjunto condiciones para un desarrollo más humano, con mejores empleos y posibilidades de una vida más digna para los excluidos de siempre. Digo educación y pienso en iniciativas ciudadanas, en la protección de las minorías, como lo he dicho, y en proyectos de ciencia aplicada con impacto social. Digo educación y pienso en la virtud de los espacios cívicos, en los que la sociedad encuentra instituciones capaces de darle respuesta. Pienso en educación para eliminar la injusticia, el abuso, la discriminación y sobre todo la corrupción. Digo educación y pienso en una cultura de la legalidad que despida para siempre a la incultura de la arbitrariedad. Digo educación y pienso en tolerancia, en la igualdad de derechos, en la liberación de la mujer y en las múltiples organizaciones de la sociedad civil. Digo educación y pienso en las empresas privadas productivas para que junto con un Estado moderno y eficaz provean el techo protector para el desarrollo de las mayorías marginadas del país, de esos 53 millones de los que hablaba Goldenberg. Por eso, si hablamos de educación, tenemos que hablar de progreso y tenemos también que ver hacia adelante. Progreso y desarrollo sí, pero con justicia. Justicia, progreso y desarrollo sí, pero con democracia. Y democracia sí, pero con desarrollo y con justicia. ¿Es esto posible o es una utopía? Pienso que es posible, sobre todo mediante aquello que permite, al menos con cierta frecuencia, transformar en realidad a la utopía. Me refiero a la educación, al conocimiento, a la cultura. Nuestro país tiene, es cierto, muchas carencias, pero la cultura no es una de ellas. Ahí está Elena Poniatowska como muestra reciente. Es la cultura la que da la bienvenida a la discrepancia. La cultura, de hecho, se alimenta de la discrepancia. Por eso el autoritarismo no cree en la cultura. No lo puede eliminar del discurso ni de los planes oficiales, pero no cree en ella. Educación, conocimiento, cultura y reivindicación de algunos valores morales olvidados. La libertad y la justicia ante todo deben ser parte ineludible del patrimonio de la izquierda moderna. Solo así, creo yo, se podrá ser legítimo portavoz de las distintas voces de la sociedad que expresan necesidades diferentes, pero todas importantes. La voz de las comunidades indígenas, la voz de los trabajadores y de los desempleados, la voz de los estudiantes y de los profesores, la de los profesionistas y la de los pequeños y medianos empresarios, muchos de ellos al borde de la ruina, la voz de los artistas y de los intelectuales, así como la de las muy diversas manifestaciones de una sociedad abierta y plural. Solo escuchando esas voces y sin pretender imponerles la nuestra, se podrá alcanzar esa nueva unidad de las izquierdas, que lejos de ser monolítica, debe tener la capacidad de escuchar, de preguntar y de debatir. Vuelvo al tema puntual de la educación. ¿Por qué decimos que la educación es palanca del desarrollo?
¿Por qué decimos que la educación es el motor del cambio? ¿A qué educación nos estamos refiriendo? ¿Cómo combinar formación rigurosa y tecnología de punta? ¿Qué papel juega la ideología en la educación? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado frente a la educación? ¿Y cuál es la responsabilidad del sector privado? ¿Qué expectativas tienen los jóvenes al concluir sus estudios? Pero no se alarmen, no pretenderé resolver esas preguntas, no me alcanzaría el tiempo asignado. En realidad, lo que me interesa es más bien dejarlas planteadas, para que a estas se sumen muchas otras y mantengamos permanentemente la reflexión sobre la educación. Porque más que las preguntas, lo que cambia y seguirá cambiando es la naturaleza de las respuestas. El conocimiento avanza, el entorno se transforma y las respuestas que parecerían haber sido certeras ayer, puede que hoy, y seguramente hoy ya muchas de ellas no lo serán tanto. Quisiera enfatizar en un foro de esta naturaleza que yo estoy a favor del conocimiento, y esto no es una aseveración trivial, porque hay muchos que no lo están. No tengo duda que es a través del conocimiento, de la cultura, de la educación, como mejor podemos hacerle frente a nuestros enemigos letales, que son la pobreza y la desigualdad, esa desigualdad con la que Humboldt nos definió desde principios del siglo XIX y que no hemos podido superar, y que son los grandes enemigos que con frecuencia caminan de la mano o están inducidos por la ignorancia. Por eso no veo mejor camino que la educación para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo: la crisis alimentaria, el cambio climático, el complejo problema de las energías, por supuesto la violencia y una amplia gama de calamidades sociales, sobre todo en nuestros jóvenes, empezando por supuesto por la violencia, pero también las adicciones, que no tiene ningún sentido que continuemos criminalizándolas, como en su momento hicimos, incluso con las enfermedades de transmisión sexual. En suma, pienso en una educación que se sustenta en valores, que estimula la creatividad, que propicia la tolerancia, que fortalece la democracia y que junto con su aliada natural, que es la ciencia, prohija la innovación y genera mejores posibilidades de vida en lo individual y lo colectivo, aún frente a entornos económicos o políticos desfavorables. Pienso en la educación y me imagino esa biblioteca fantástica a la que se refería Flaubert, el de Madame Bovary, que incluía los libros que se han escrito, los que se están escribiendo y los que deberían haberse escrito, pero que nunca se escribieron. Pienso en la educación con la convicción de que una sociedad que no transmite conocimientos es una sociedad que genera violencia. Pienso en el conocimiento como un mecanismo de inclusión social y no de exclusión. No en balde, las 9 regiones más prósperas del mundo están ubicadas en entornos universitarios con un alto nivel educativo de su población. La mayoría de ellos en los países nórdicos, por cierto, que en la década de los 90 se dedicaron a hacer inversiones públicas masivas en educación y son los que han sorteado mejor la crisis financiera global. Pienso en educación, por supuesto, como mecanismo de cohesión social y de redistribución del ingreso. Pienso en educación como instrumento de equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad, porque es el equilibrio entre esos 3 factores el que realmente puede disparar el desarrollo.
La educación es lo único que puede ir acortando las brechas inadmisibles entre los que tienen y los que no tienen, porque es inadmisible crecer a costa de la inequidad. La crisis del sistema financiero internacional, que aún no concluye y a la que ya se han referido quienes me han precedido en la palabra esta mañana, es ante todo una crisis del modelo económico, que cuando hubo crecimiento, porque lo hubo, en lugar de distribuirlo, propició que se acumulara en unos cuantos. Y al igual que ocurre con la acumulación del poder, la acumulación de la riqueza es lo que más distorsiona la armonía social. Por eso sostenemos que la educación es un bien público y nadie puede apropiarse de ella. Por eso sostenemos que la internacionalización de la educación, con todos los beneficios que conlleva, debe ser coordinada por instituciones como la UNESCO y no por la Organización Mundial del Comercio o la OCDE. Por eso sostenemos que la educación no puede someterse a las modas económicas ni a los principios de lucro mayor. Por eso sostenemos que las humanidades y las ciencias sociales son tan necesarias como las ciencias físicas y naturales, y que si bien es cierto que el país necesita ingenieros y químicos, actuarios y expertos en informática, en biotecnología y en nanotecnología, también necesita poetas, artistas, filósofos, dramaturgos y cineastas. Sí, necesitamos a Mario Molina, pero también necesitamos a Alfonso Cuarón. ¿Cuánta razón tenía el dramaturgo Václav Havel, el expresidente de la República Checa, cuando nos decía que había que escuchar más a los poetas y menos, mucho menos, a los agentes de bolsa? Pero la educación, como palanca del desarrollo para que efectivamente lo sea, debe mantener ciertas características. Debe garantizar equidad en el acceso. La educación como palanca del desarrollo, lo reitero, lo subrayo, debe ser laica, porque es la manera de garantizar la plena libertad de los educandos. El laicismo, y sobre todo en la educación, es la única forma de contener contra los fundamentalismos, contra el pensamiento único, que es la antesala del fanatismo. Y desde luego, la educación como palanca del desarrollo tiene que ser de calidad. Calidad en el proceso y equidad en el acceso son condiciones imprescindibles para que la educación favorezca el desarrollo. Pero para que haya desarrollo se requiere también de una estrategia. La educación, el conocimiento, la cultura, la ciencia son condiciones necesarias, pero no suficientes. Sin estrategia no hay desarrollo. La innovación y la tecnología son medios, pero no son fines en sí mismos. Yo tengo fe en la tecnología, y lo digo porque con frecuencia escucho argumentos en contra de la tecnología que me parece que no necesariamente tienen el sustento suficiente. Por ejemplo, ese gran instrumento tecnológico que fue la imprenta propició como ningún otro el proceso de alfabetización y el desarrollo de la educación a partir del siglo XV. Yo estoy convencido que las nuevas y poderosas tecnologías pueden contribuir eficazmente a la difusión del conocimiento que tradicionalmente ha estado confinado a ciertos espacios, las universidades, las bibliotecas, las academias. La tecnología debe ser una aliada de la izquierda, no su adversaria.
El desplome de la ilusión neoliberal que vivimos representa en cierta forma una oportunidad, porque vivimos, en mi opinión, una grave contradicción. Sí, democracia, mucho más democracia en el orden local de los países, pero plutocracia, mucho más plutocracia en el orden global. Y muchos gobiernos democráticos se alejan de las necesidades de su gente en aras de atender las necesidades de los núcleos del poder global. Ahí hay una contradicción que nos atañe a todos. Dice Giovanni Sartori, y dice, creo que con cierta razón, por lo menos con cierta razón, que al término de la bipolaridad, cuando cayó el muro, a la izquierda se le acabó su discurso, pero que de manera simultánea la derecha no parece apelar a ninguna moralidad. Los desastres económicos, continúa Sartori, no han sido a causa de las izquierdas. Y sin embargo, no sabemos a ciencia cierta dónde están los responsables. Se ha creado una suerte de mito en el que las izquierdas son las que destrozan las economías y las derechas son las que las salvan. Y concluye Sartori, este es uno de los muchos problemas que solamente una ideología renovada, penetrante, actualizada, es capaz de resolver. Yo pienso, señoras, señores, que el mejor modelo de desarrollo, y algunos de ustedes me han escuchado decirlo en otras ocasiones, sigue siendo ese modelo que está sustentado en la educación, en el conocimiento, en la cultura, en la ciencia y en la tecnología. El gran legado de estos elementos para el desarrollo, más allá de lo que haya podido desarrollarse en algunas sociedades en contraste con otras, es que incide de manera directa y fundamental en un elemento fundamental, la soberanía intelectual de las personas. Y solo una soberanía intelectual colectiva puede evitar que la democracia derive en plutocracia, que la democracia se pierda en la burocracia, o que la democracia se someta a la mercadocracia. Por ello, educación, desarrollo y democracia son temas relevantes en un encuentro que, como este, pretende hacer una revisión analítica y objetiva, plural y abierta, desde diversas perspectivas ideológicas, desde los que han militado en movimientos de izquierda hasta quienes han sido estudiosos de la realidad sin necesariamente llevar una militancia personal. Es tiempo de reactivar este debate ideológico y de tratar de construir de manera novedosa ese nuevo discurso al que nos ha invitado Sartori ya desde hace muchos años, para tratar de contribuir de esa manera a alcanzar un desarrollo con más justicia, un desarrollo con democracia, un desarrollo con libertad, y para ello sugiero que tengamos presente la fórmula de la educación. Muchas gracias. Muy bien, pasaríamos a la sección de preguntas y respuestas.
Afortunadamente, todas las preguntas que nos hicieron llegar traen nombre, un correo electrónico, por lo cual le haremos entrega a quienes van dirigidas de todas y cada una de ellas, y estoy seguro que tanto el doctor Woldenberg como el doctor Juan Ramón de la Fuente podrán también establecer un contacto directo, y por razones de tiempo haremos 2 preguntas a cada uno de los participantes. Tres preguntas para el doctor de la Fuente y 2 puntos para José Woldenberg. Sí. Empezaríamos con una pregunta de Alberto García, dirigida al doctor Juan Ramón de la Fuente, que dice: educación a los propios cuadros de izquierda. Mientras no haya esa formación, ¿cómo aspirar a transformar la sociedad? Con representantes incultos, ¿cómo aspirar a democratizar desde dentro cuando no son los mejores los que nos representan? Y dice: me refiero a la diputada de Chiapas que desconoce al autor de cierto libro de autoayuda. Bueno, de una vez las 3 quizá, ¿no? Y contesto las 3 con mucho gusto. De Manuel Martínez, dice: doctor, efectivamente, es la educación la palanca del desarrollo económico y social, pero deberá de haber un sistema alimentario, nutricional, que garantice también la salud y un buen aprovechamiento educacional. Y por último, Rafael Hernández, que dice: ¿qué características debe de tener la revolución educativa que México necesita en cuanto a lo que corresponde a la sociedad, la izquierda, el Estado y los poderes? ¿O solo surge a partir de los acuerdos institucionales? Esas serían las 3 preguntas. Gracias, muchas gracias. Voy a contestar desde acá para… bueno, aquí ya déjenlo, aquí ya vamos a terminar. Gracias, y así les puedo dar la cara a todos. Yo creo que en efecto necesitamos todos más educación, es decir, pensar que los cuadros dirigentes de los partidos políticos no necesitan más educación me parece que no es la mejor de las ópticas, y no creo que sea exclusivo de una corriente ideológica, no creo que sea exclusivo de la izquierda. Yo creo que tenemos que avanzar en la educación en los diferentes frentes. Todos tenemos que mejorar nuestro nivel educativo, todos podemos mejorar nuestro nivel educativo. El analfabeta puede aprender y debe aprender a leer, y el que ya concluyó una educación formal tiene siempre la obligación de mantenerse en una actualización permanente. No me parece que ayude a hacer señalamientos individuales. Estamos hablando de un proceso que debe de acabar por influir en todos, y cada uno tiene que encontrar, en mi opinión, cuál es ese camino que tiene por recorrer en materia educativa, y verlo también con responsabilidad familiar y con responsabilidad en el entorno social inmediato. Por supuesto que sin salud es muy difícil pensar que pueda haber una educación de calidad. Por eso, cualquier esfuerzo que quiera hacerse por mejorar la calidad de la educación debe contemplar las condiciones en las cuales ésta se está impartiendo. Tratar como iguales a los desiguales no solo es una gran injusticia, no funciona. Hay escuelas que tienen la fortuna de contar con mejores instalaciones, con más equipo, con mejores maestros y también con educandos que tienen menos problemas de salud, que tienen menos problemas nutricionales, que tienen un ambiente más favorable. No pueden ser las mismas exigencias para ellos que para quienes están lidiando con el tema educativo en condiciones verdaderamente lamentables e inadmisibles, y con niños que llegan a la escuela sin haber desayunado y sin haber probado algo de alimentación. La salud es una condición necesaria
para una buena educación y no veo yo cómo podría disociarse una de la otra. Y finalmente, sobre el término revolución educativa, permítaseme en primer lugar comentar que a mí no me gusta el término de revolución educativa. Creo que es un término que está gastado, que lo hemos, quizá tuvo sentido cuando Jesús Reyes Heroles inició un proyecto con esta denominación hace ya muchos años, pero yo creo que ahora lo que hay que ver es el complejo problema de la educación, en donde, a mi juicio, sobra a veces confrontación y falta pedagogía, donde lo que necesitamos es entender con más claridad esta trama tan compleja que puede, por supuesto, irse resolviendo si partimos de algunos de los principios que traté de exponer a lo largo de mi presentación. Tiene que haber un sustrato pedagógico, tiene que haber también un sustrato filosófico y tiene que haber también un sustrato ideológico. Y por eso hablaba yo de estos preceptos que me parece que son fundamentales, como la equidad en el acceso, la calidad en el proceso, el laicismo como un eje rector y, por supuesto, la calidad como un componente indispensable. Pero a la izquierda siempre le ha venido bien hablar de la educación e impulsar la educación en todo el mundo. Siempre ha sido una bandera. Por eso, en la construcción de una izquierda moderna, habrá, por supuesto, muchas cosas que cambiar, muchísimas, pero creo que también hay otras que lo que hay que hacer es darle continuidad. Y si esta ha sido una de las grandes reivindicaciones históricas del pensamiento liberal y progresista, pues creo que ahora es una gran oportunidad para fortalecerlo con los nuevos elementos que la tecnología pone a nuestro alcance. Así que, nuevamente, gracias por su atención y muchas gracias a los organizadores por permitirme compartir estas reflexiones en el curso de esta mañana.